tiempo pues dije, ay, qué Ahí está ya. porque Ya están. para que estos Vamos temas a compartir. estén dentro de la universidad, pero al 100 y no por compromiso ni por días, porque sea algo que vaya permeando, ¿verdad? Claro, sí. Que es súper difícil. Sí, ya, lo sabemos, pero es bien necesario, Lucelena, porque somos un poquito más de la mitad de la población y todavía muy subyugadas, como se ve en este tema de feminicidio, y porque de alguna manera la comunidad universitaria tiene un compromiso, ¿sí? Tiene un compromiso con la sociedad, y yo creo que debe estar más comprometida. Qué bueno por la apertura de este espacio y qué bueno que estés tú. Me da mucho gusto ver que somos como cucarachas que salen por todos lados. Pero las feministas, ¿no? Salimos por todos lados. No, es que al contrario de las cucarachas. Sí se ve la transmisión. Pero al contrario de las cucarachas, cuando prenden la luz nosotros no corremos. A mí me pareces tú. Ya estamos en vivo en la transmisión por Facebook. Entonces, el tema de hoy es alerta de género. Tenemos ya a nuestras dos invitadas. Y pues si tienen algún comentario o por favor pueden compartir, se los vamos a agradecer y pues vamos a estar contestando todas sus dudas y pues también vamos a dejar los datos de cómo contactarlas, ¿verdad? Así es. Es Ariadne Lamont, Lucelena Martínez. Buenos días a todos, hola. María Elena de la Fuente. María Elena de la Fuente. Ahorita iniciando ya el programa, vamos a ir de fondo con la presentación de cada una. Y no sé si quiere decir algo, Luz. No, pues que estamos inaugurando un mes precioso, un mes de mucha fortaleza. Civilmente, por aquí los laguneros nos dedicamos y nos recuerdan que es el mes del testamento. En el marco de lo que el Instituto de Investigación y Desarrollo Integral para la Mujer Universitaria desea promover para la comunidad universitaria y la comunidad en general, es recordarles que es el mes del testamento. Y muy ligado a nuestra tarea porque está por ahí algo muy fuerte que es la violencia patrimonial, que no queremos que suceda y que bueno, es ocasión de que hay descuentos, promociones, recordatorios de cómo ejercer el derecho a tener un patrimonio, a saber elegir a quién se lo dejamos, a quién, cómo se reparte y que sea muy en tiempo. Entonces hay un equipo de profesionales por ahí en toda nuestra sociedad que nos va a recordar todo eso. Oye, Lucelena, cambiamos de horario. La próxima semana vamos a estar a las 12 en vivo por esta misma señal, 89.5, pero a las 12 a partir del 11 de septiembre. 11 de septiembre, fecha clave, no se les olvide, por favor. Y con la buena noticia de que ya se va a transmitir en todo el estado. Estaremos en todo el estado, en toda la universidad y para todos los coahuilenses, las coahuilensas. Vamos a estar transmitiendo todos estos principios, valores, oportunidades de aprendizaje. Pongan mucha atención, por favor, los universitarios, las universitarias. Difundan, entrar a Facebook, a Radio Universidad y en cada una de sus estaciones. Aquí en Torreón es 89.5 de FM. Ya vamos a entrar en vivo. Vamos a dar la bienvenida, ahorita seguimos con más información. ¿Listos? Sí. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Mujeres Guadec. Hoy es 4 de septiembre de 2017 y nuestro tema de hoy es alerta de género. También es el mes del testamento y queremos que también se contacte con nosotros a nuestras líneas de contacto. Nuestro teléfono en cabina es el 711-0064. Quédese con nosotros, iniciamos. Gracias por continuar con nosotros y preferirnos a nuestro programa de Mujeres Guadec. De acuerdo al Colegio Nacional de Notariado Mexicano, los notarios ofrecen cada año, Lucelena,
En septiembre, exactamente, en el mes del testamento, unos descuentos adicionales que también son para las personas de la tercera edad. Para prevenir también problemas legales en cuanto a la repartición de bienes y para evitar gastos innecesarios a los familiares. Con este propósito es promover la cultura testamentaria en el país de los notarios. Y fíjate que se me hace muy importante porque muchos dejamos como trámite que es donde nosotros nos podemos facilitar después tantos problemas, ¿no, Luz Helena? Y también comentar que pues no nada más este mes, sino que, como dice aquí, tengamos la cultura de hacerlo. Sí, es una recomendación que les damos a toda la ciudadanía, no solo los universitarios, las universitarias, para que hagamos uso de nuestros recursos legales. Están muy al alcance. Por favor, asómense al notario de su preferencia. Y también infórmese porque hay muchas promociones que nos pueden ayudar a tomar la decisión a tiempo y saber qué nos falta, porque muchas veces no están regularizadas las propiedades, no está regularizada la relación con quienes queremos que quede el patrimonio, ¿verdad? Y entonces son decisiones que pues sí nos van ayudando a resanar convivencias, a prever situaciones. Entonces, pues, asómense con sus notarios, ¿verdad? Muchos de ellos proceden de nuestra universidad. No quisiera decir que los mejores, porque por ahí hay colegios muy interesantes que han hecho promociones muy adecuadas. Entonces, pues, acérquense para hacer de este septiembre el mes del testamento. Fíjate que en este mes, aprovechando, podemos mencionar que el costo de este trámite está en alrededor de 3.500 y 3.800 en Ciudad de México, y en el resto del país ronda con 2.400 pesos dependiendo del estado. Pero si aprovechas en este mes, más o menos el 50% viene siendo como 1.700 el descuento que te ahorrarías. Y pues aparte yo creo que si tiene otras causas, pues bueno, ya va dependiendo de cada origen de la familia, ¿no? Sí, y recomendamos que se acerquen a sus abogados o notarios para que les hagan una cotización de acuerdo, sí a los estándares de promoción que están difundiendo, pero también a su situación legal y la cantidad de de patrimonio, de terrenos, de muebles, inmuebles, etcétera. Y pues es prever, es la cultura de la previsión. ¿Cuántas casas no hemos visto terrenos e incluso negocios abandonados por falta de hacer un testamento a tiempo, ¿verdad? Y también creo que si todos nos diéramos el tiempo de informarnos y buscar un notario de confianza, pues bueno, nos ahorraríamos muchos problemas. Así es, entonces acudan por favor con su notaria y pues lleven sus papeles en orden, ¿verdad? Porque a veces recordamos que por un detallito de una letra, una MA, una María, ya no somos la misma persona, entonces hay que regularizar a tiempo. Así es. ¿Y qué te parece si vamos con nuestras invitadas? Ya están aquí en la mesa de Mujeres UADEC. Comenzamos. Tú presentas a ella, yo presento a Ariadna. Ariadna Lamont, bienvenida. Ella es vocera de la Red de Mujeres de La Laguna. ¿Cómo estás, Muchas Ariadna? gracias, Manu. Estoy muy contenta. Muy buenos días a ustedes y a quienes nos escuchan. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y Luz Helena? Pues le damos la bienvenida a María Elena de la Fuente del grupo Mujeres Poderosas. Ella le pedimos que se presente, por favor. Muchas gracias. Buenos días, soy María Elena de la Fuente Cepeda. Estamos en un grupo de madres poderosas, también integradas a la Red de Mujeres de La Laguna. Aquí estamos. Gracias por la invitación. María Elena, platícanos, por favor, ¿con qué motivo se forma tu grupo? ¿Cuál es la motivación principal?
principalmente es para dar apoyo a todas las personas que en su momento estén pasando por las mismas circunstancias dolosas, trágicas que nosotras pasamos como madres de personas que fallecieron por feminicidio. Somos un grupo que nosotros nos apoyamos muchísimo en la red de mujeres de La Laguna, porque nos hemos visto muy estancadas en nuestros procesos. Entonces, todas y cada una hemos tenido obstáculos y la red de mujeres de La Laguna nos apoya, y es por eso que nosotras nos sentimos apoyadas por ellas. Van de la mano de Ariane Lamont. Ella también es de su página en Facebook, así se encuentran como Mujeres de La Laguna. Red de Mujeres de La Laguna. Así nos platícanos tantito también sobre eso. ¿Es donde las mujeres se contactan contigo por vía inbox? ¿Es la única forma en donde ustedes pueden...? No es la única forma. Ajá. Muchas de las mujeres eligen eso, contactarnos por medio de un inbox en la página que estamos en Facebook, como te decía, como Red de Mujeres de La Laguna. Uh-huh. Pero no es el único medio. Curiosamente, algunas madres que se han visto rebasadas porque sus asuntos no avanzan, como ya lo señalaba Elena, acuden a los medios y en los medios hacen su denuncia y los medios nos la refieren a nosotras, esos casos. Los medios se envían con la Red de Mujeres por la credibilidad que hemos construido en torno a este colectivo y nos envían a muchas madres, y otras madres van recomendando a la red con otras personas víctimas de violencia, y es así como nos llegan también. Uh-huh. Ariadne, debido a que existe un clima de inseguridad pública y privada, además de una situación que impugna jurídicamente y que afecta la vida y la seguridad física de las personas, psicológica, sexual de las mujeres, palabras escritas en la solicitud que ustedes hacen para alerta de género. Platícanos sobre esa solicitud que ustedes les autorizan o está en trámite. Cuéntanos de ello. Bueno, te cuento primero un poquito el preámbulo, así corriendo para que nos alcancen los minutos. Nosotras nos decidimos a solicitar la alerta de género para la ciudad de Torreón, Coahuila. Y aclaro, para la ciudad, no porque en el resto de Coahuila no exista esta situación de feminicidios, sino porque nosotras no contamos con los recursos ni humanos, ni económicos, ni de ningún tipo como para hacerlo extensivo a todo el estado. Por eso lo pedimos nada más para Torreón, no porque no exista, no porque no nos interese el resto del estado. Después nos convencimos de solicitar la alerta porque vimos el sufrimiento en estas mujeres que nos buscaban y el asombroso atraso y el no avance en cada uno de los casos. Eso nos estrujó tanto emocionalmente, Manu, que nos decidimos a solicitar la alerta, porque la alerta de género son una serie de mecanismos que aparecen en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. O sea, es un recurso que está en la ley. Lo solicitamos porque al solicitarlo y al aceptarlo el INMujeres y CONAVIM, lo que sucede es que se conforma un grupo de expertas, entre las que hay 2 académicas locales y 2 académicas nacionales, pero aparte instancias de gobierno, como son la misma CONAVIM, el INMujeres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y este grupo ha venido a Torreón, estuvo esta semana pasada 3 días trabajando aquí, pero la investigación que van a hacer in situ dura 30 días. Y lo interesante es que están revisando institución por institución, a ver cuáles son sus protocolos, sus procedimientos, a ver qué es lo que están haciendo que no ha funcionado. Eso es lo interesante, por eso nos decidimos a solicitarla, porque cuando tú vas y hablas con las instancias de gobierno, te contestan, todo está bien. Hemos dado 74 cursos de derechos humanos, hemos atendido a 125 mujeres, hemos hecho ¿no? Pero el problema sigue subsistiendo. Y con este grupo de expertas están expulgando cosita por cosita. Primero entrevistaron a víctimas, como fue el caso de Madres Poderosas, entrevistaron a las peticionarias, como fue Mujeres Generando Cambios, y las propias mujeres de la Red de Mujeres, entre las que estuve yo y la compañera Ana Romo. Que son las que están señaladas también en la solicitud de mujeres con cambio. Mujeres generando cambios. Generando cambios. Ajá. Entonces, ¿qué viene siendo CONAVIM? ¿Son también como CONAVIM. asociaciones?
No, CONAVIM es una Comisión Nacional de Atención a la Violencia contra las Mujeres. Es una comisión de gobernación. ¿Y dónde está eso? En México. Ok. Sí, en la Ciudad de México. Y vinieron acá y van a estar haciendo una investigación, te digo, por 30 días, al cabo de los cuales van a dar unas ciertas recomendaciones al gobierno del Estado. Una vez en ese estatus de que le entreguen las recomendaciones al gobierno del Estado, el gobierno del Estado tiene 15 días para decidir si acepta o no acepta esas recomendaciones. Si no las aceptara, ahí se les declara la alerta de género. Es la primera oportunidad que tienen para declararlo, cuando el gobierno decide no aceptar esas recomendaciones. Pero si sí decide aceptarlas, el camino es otro, y sería de que tienen 6 meses ahora para implementar esas recomendaciones, para subsanar todos los errores que se les hayan encontrado. Y es ahí, ese es el paso siguiente, porque el estatus actual es la investigación in situ. El paso siguiente es cuando se entreguen esas recomendaciones, nosotras queremos formar un frente ciudadano al cual les invitamos. Y ese frente ciudadano con la idea de dar seguimiento puntual, de monitorear el trabajo, de los avances, de estar exigiendo porcentajes cada semana, de tal manera que incluso nos sentemos a trabajar con el gobierno, porque no solo es señalarles y criticarles y exhibirles, sino decir, y aquí estamos, y con todo lo que somos, con toda nuestra experiencia que tenemos, venimos a trabajar con ustedes para colaborar. Porque si al cabo de los 6 meses, Manu, que este grupo de expertas vuelva a evaluar lo que se hizo, si no se concluyó con todo lo que se les pidió, es el segundo momento donde se declara la alerta de género, lo cual nosotras lo veríamos como un gran fracaso de gobierno y de sociedad civil, porque querría decir que en Torreón todo el mundo somos un grupo de gente floja y que no quiere trabajar, que no está interesada, que es omisa, que es negligente, y en realidad aquí no somos así. ¿Cuántos casos hemos visto donde el matrimonio sucede el homicidio o feminicidio en el hogar y que empiezan a investigar y no encuentran pruebas, en donde dice donde fallece la esposa y el marido dice, bueno, es que lo que pasó aquí solo entre ella y yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese caso donde no hay pruebas? ¿Cómo ustedes pueden, como asociación, sacar adelante el caso? Pues nosotras lo que decimos es que siempre hay un rastro para los expertos que le saben a eso, a la cadena de custodia. Ahorita que mencionas pruebas, para los expertos siempre va a haber manera de vincular a quien la asesinó, a la mujer, con ese feminicidio. Lo que sucede es que tenemos un caso de que el joven dice, ella se aventó del vehículo en el que íbamos, ¿sí? Y las autoridades, en vez de investigar como marca toda la normativa, que cualquier muerte violenta de mujer, cualquiera, tiene que ser investigada como feminicidio, aunque parezca homicidio, aunque parezca suicidio, tienen que investigarla como feminicidio, así está marcado en la ley y la normativa vigente en ese aspecto. Pero ¿qué hacen? Se conforman con esa versión y así se evitan trabajo y así no pierden tiempo y así se evitan ese estigma de que las mujeres sigan perdiendo la vida por feminicidio. Vamos a regresarnos un poquitito y aquí les pido por favor la intervención también a María Elena y a Ariadne, que nos expliquen para todos los radioescuchas que pues este es un tema muy fuerte, ¿verdad? La alerta de género nos pone los reflectores en el estado de Coahuila, en particular en Torreón, pero vamos a ver, propongo que lo veamos en la actitud colaborativa de la que hablabas, Ariadne, de cómo nos unimos para evitar las muertes de mujeres, para evitar la violencia que siga aumentando. Y entonces empezaríamos por hacer la diferencia entre homicidio y feminicidio, porque es un concepto que viene, es muy reciente, que viene en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Quieres comentarnos un poquito para empezar, pues como desde la A, ¿verdad? Porque de repente sí es un tema muy escabroso, candente, que vale la pena que lo entendamos en el contexto de por qué surge, porque antes no estaba, porque no es un asunto
de criminalizar si no es un asunto incluso de salud pública, ¿no? Entonces, ¿quieres hablar un poquito? Sí, efectivamente es un asunto de salud pública. Miren, como bien señalas, es un concepto nuevo que aparece por la lucha de ciertas mujeres que estuvieron en una legislatura, en la 59 legislatura, impulsando esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entre esas mujeres tenemos a una mujer de aquí de Torreón, la hoy diputada electa Blanca Epen, y entre otras también Marcela Lagarde. Ellas impulsan todo esto y tenemos en el Código Penal de Coahuila 5 características, 5 causales que nos pueden decir si fue un feminicidio o fue un homicidio. Por ejemplo, la primera es que exista violencia sexual antes de la muerte o después de la muerte. Si la hay, es un feminicidio. La siguiente es que exista violencia ya antes del mero hecho delictuoso, que se pueda investigar y se pueda llegar a la conclusión de que antes ya había señales e incluso denuncias de que esa mujer ya vivía violencia. Otra es de que se le prive de la libertad. Otra es de que existan lesiones infamantes, así dice la ley, en zonas genitales o en otras, ¿sí? Así lo marca la ley. Otra es que el cuerpo sea tirado, abandonado, en condiciones aún más humillantes, por ejemplo, con el cuerpo desnudo, ¿sí? Y eso lo convierte en un feminicidio. Aunque hubiera una sola, Luz Helena, de esas causas, basta para que sea investigado como feminicidio. Pero vemos que hay casos en los que hay varias causales y no se investiga como feminicidio. María Elena, apórtanos un poquito desde tu experiencia muy particular, que es lo que te hizo formar parte de este grupo de Mujeres Poderosas. ¿Cómo fue el caso de tú perdiste a tu hija? Sí, yo perdí a mi hija el 2 de octubre del 2014. A ella primero desaparece, empezamos a buscarla. Por todos los datos que tenemos, nosotros sabemos que su esposo, Edgar Contreras, pudo haberla arrojado en alguno de los terrenos baldíos que estaban por todo lo que era el circuito donde ellos vivían. Entonces, al quinto día, buscando nosotros, porque estábamos solicitando la ayuda tanto del ejército como de la policía, nadie todavía nos ayudaba. Mis compañeros de trabajo, mis amigos, mi familia, los vecinos, nos dimos a la tarea de recorrer por el tiempo que había tardado esta persona en regresar a la casa por los niños, buscar a mi hija. Nos damos cuenta de que al quinto día la encontramos, al cuarto día la encontramos, como dice Ariadne, semidesnuda, ya en muy avanzado estado de putrefacción. De ahí empieza una serie de problemas con lo que es las pruebas, con lo que es desde en sí el estado emocional de los niños, porque deja 3 niños. Esos 3 niños se quedan conmigo. Ellos pierden a su familia paterna desde ese día que fallece mi hija. Entonces para ellos es una ausencia de familiares, de su casa, de sus cosas, de su todo. Entonces es un problema tan complejo y sí entra como feminicidio por todas las causales que vienen en este hecho. María Elena, ¿cómo es tu inicio de hacer esa investigación? ¿Cómo pides apoyo? ¿A quién te diriges? En ese tiempo, empezando por la desaparición, yo fui a poner la denuncia de que había desaparecido mi hija. Entonces empiezo a solicitar ayuda al señor Riquelme. Nos lanzamos con el señor Riquelme, nos fuimos con el señor Adelaido, que en ese momento era el jefe de la policía. Yo ya no sabía a quién acudir. Al ejército, fuimos a solicitar ayuda al ejército, pero no prestaban ayuda a nadie. Entonces, nosotros empezamos por nosotros mismos a pedir ayuda con mi familia, los que tuviéramos bicicleta en las bicicletas, en las cuatrimotos, en lo que pudiéramos. Después de eso,
fue ya haberla encontrado, porque ellos no la encontraron. El último día, ya el domingo, que fue cuando la encontramos, sí nos prestaron la ayuda de la policía y el ejército, caballos y todo. Pero el que la encuentre es mi sobrino. Entonces ellos no la encontraron, el que lo encontró fue mi sobrino. Entonces, son una serie de cosas que dices tú, estamos pidiendo ayuda, es lo que yo les decía, es ayudar a la gente, que desgraciadamente no sabemos cuántas vayan a pasar por lo mismo que estamos pasando nosotras, o que hemos pasado, y ayudarles, de decirles el procedimiento, ayudar a seguir con estos casos. Aquí hay que mencionar una cosa, muchas gracias María Elena. Este mecanismo de la alerta de género, un poco hablando de información general, es un mecanismo, como bien decía Ariadne, que viene en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces hubo declaraciones de autoridades, de gente que pues le interesa opinar dentro de la esfera pública, y es necesario difundir información veraz y clara que nos ayude a restablecernos como sociedad, porque la cuestión de la alerta de género, el mecanismo, por ejemplo, está ya en varias entidades de la República, en el Estado de México, en Michoacán, en Quintana Roo. Y como ejemplo, yo quisiera mencionar que para que ustedes también nos explicaran, por favor, los motivos, los hechos que justifican la declaratoria. Esto es bien importante porque, por ejemplo, si lo comparamos con lo que sucede en el Estado de México, pues es muy distinto, porque la población del Estado de México es millones de habitantes, ¿no? Entonces es otro contexto, pero algo que desgraciadamente nos está uniendo es la cultura patriarcal, la cuestión de la impunidad, el hecho de que no hay estadísticas suficientes, se desconocen los procedimientos, se capacita, se invierte mucho en capacitación a las instancias de acceso a la justicia. Y, por ejemplo, yo veía alguna información en el Estado de México que decían del 2005 al 2011 hubo como 5,000 muertes de mujeres y hechos delictivos, pero increíblemente violentos, muy violentos, en los que el común denominador no era una actividad criminalística ligada, como dicen muchos, al narcotráfico o algún asesino solitario o cosas de esas que, pues, a veces vemos muchas películas, ¿verdad? Pero la realidad es más cruda. Entonces, no, y desgraciadamente se maquilla todo en los casos y nosotros nos vamos a como viene en las noticias, como viene en la prensa, que es como ahora en la solicitud que ustedes mandan, plasman todos los hechos tales como aparecen, pero ustedes también redactan su opinión propia, ¿no? Así es. Háblenos por favor de esto, porque nosotros quisiéramos ir un poquito más allá del el hecho de no correr ese riesgo, no caer en ese riesgo de desestimar la realidad porque sean tantas muertes de mujeres y en otro lugar fueron tantas, sino el mecanismo, qué tan importante es la vida de una mujer, porque nos hablaba María Elena, pues tu hija dejó hijos, tu hija vivió una experiencia de violencia anterior al delito del que fue objeto, hubo toda una serie de pues de coordinación, de descoordinación, de aprendizajes entre las autoridades y ustedes y sus quienes se involucraron, los amigos, los compañeros de trabajo, y como que es una parte que nos da la oportunidad, un hecho que nos da la oportunidad de reaprender qué vamos a hacer con esta violencia y a quién le toca atenderla, ¿no? Antes de contestar la pregunta de nuestra compañera Luz Helena, vamos a un corte comercial y regresamos con más de Mujeres Guade. Perdón, que ya estamos por hacer corte. Fíjate que esto es bien importante para generar alianzas y dejar abierta la invitación para que posteriormente, por ejemplo, después del Congreso de Derechos Humanos, ¿van a ir ustedes? Sí, yo sí voy a ir. Estaría muy bien, abrir el debate. Pero no hay una mesa, fíjate, ellos iban a hacer una mesa de género y nos invitaron a nosotras a que coordináramos, pero de buenas a primeras dijeron ya se cerró la mesa. Así es. Sí, entonces no sé qué pasó porque ¿Se cerró la qué? la mesa de género, sí.
Entonces, no sé si eso se cerró la mesa, signifique que ya tenían a toda la gente necesaria, o si la quitaron. La verdad no sé qué signifique, pero como que nos invitaron y nos desinvitaron. Sí, habría que ver y coordinarlo adecuadamente, porque pues nosotros lo que queremos es que se abra el tema, que se dé unir fuerzas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, algo bien importante, Ariadne, que tú dijiste, el gobierno del estado tiene dentro de 15 días la oportunidad de aceptar, y es preciso que no lo vean como, ay, estamos señaladas. No, es la oportunidad de actuar. ¿Y qué va a significar? No en términos estadísticos o de verse así en, ay, me cacharon, ¿verdad? Porque, o sea, ¿quiénes manejan las instancias de mujeres? Mujeres. Tienen hijas, tienen hermanas y estamos expuestas todas, ¿no? Entonces, para poder ver cómo resaltamos esa parte de unir fuerzas y de que quede la claridad pues no es que seamos los peores, es porque no queremos estar mal. No, y aparte hay una cosa, Lucelena, la ley no señala cuántas muertes tenga que haber. No puedes solicitar la alerta con una sola muerte. Con una sola muerte tú puedes, es que una sola muerte es escandalosa, ¿sí? Pero ya tantas, que no tengamos las cifras del Estado de México es otra cosa, y no queremos ir para allá, pero es como una falta de respeto a la vida de las mujeres, porque declararon, si ustedes leyeron lo que les mandé apenas anoche, no querían. Gracias por continuar con nosotros y de cierto modo preferirnos este lunes, escucharnos. Y pues vamos a empezar recordándoles que este próximo lunes 11 de septiembre cambiamos de horario a las 12 de la tarde y pues va a haber transmisión también en Saltillo. Y pues estamos muy contentos de que también por allá nos puedan escuchar. Nuestra línea de contacto aquí en cabina es el 711-0064 y además las redes sociales nos las comparte mi compañera Luz Helena. Así es, Manu, muchas gracias. Nuestra página de Facebook, por favor, en todo el estado y fuera del estado, porque ya tenemos muchos radioescuchas y muchos cibernautas, es @radiomujeresguadec. Por favor, conéctense, denle like. El like no es, ay, qué bonito programa, sino todos tenemos la oportunidad de aprender, de compartir. La página de Facebook del IDIMU, el IDIMU, recuerden, es el Instituto de Investigación y Desarrollo para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria, es @mujeresguadec. Tenemos Twitter también, @IDIMU_Guadec. Denle clic, por favor. Ayúdenos a difundir esta cultura universitaria de acceso al conocimiento, de acceso a la información, y pues de que baje este conocimiento, de que sea accesible para todos. Tenemos saludos en nuestra página de Facebook. Ricardo, me imagino que es, dice muchas felicidades. Saludos a Ricardo también, muchas gracias. Carmina Marín nos dice muchas gracias, escucharte, Manzosa. Saludos, Carmina. También por ahí nos escucha Ray desde el Estado de México, saludos. Felipe Flores, también saludos, ahí está conectado, le mandamos muchos saludos. Muchas gracias por estar con nosotros en medio de esta red social. Y empezamos con el tema, Selena. Teníamos pendiente una respuesta aquí muy puntual que ojalá que nos ayuden a difundir quienes nos escuchan. Ariadne, por favor, nos ibas a hablar de los argumentos que justifican la petición de la alerta de género. Sí, Luz Helena, primero empezando con tu señalamiento de que en el Estado de México son muchas las muertes en un periodo de tiempo muy corto. Yo al respecto diría, efectivamente, en Coahuila y en la ciudad de Torreón no estamos a ese nivel de muertes, pero la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y demás normativas no señalan un número específico de muertes que tenga que haber para solicitar la alerta. Y en ese sentido puede ser con una sola muerte, que con esa tú solicites la alerta de género. Y con respecto de las actuaciones, por ejemplo, de las autoridades y por qué nosotras fundamentamos este documento para solicitar la alerta, fue precisamente porque si la definición de violencia, nosotras solicitamos la alerta por violencia feminicida,
La violencia feminicida está definida como el conjunto de violencias de género en contra de las mujeres que van contra sus derechos humanos, que atentan contra sus derechos humanos en el ámbito público y privado, y que pueden estar caracterizadas por ciertas conductas como misoginia, como impunidad, como tolerancia social y del Estado, que pueden llevar a las mujeres a tener una muerte violenta, a un feminicidio o a un homicidio. Por esta definición de violencia feminicida fue que nosotras nos basamos para fundamentar nuestro dicho de que en Torreón hay violencia feminicida. ¿Por qué? Porque efectivamente hay tolerancia social o no. La gente oye que matan a una mujer y que no hay castigo, que quien la mató está libre, viviendo una vida normal, y además no le interesa a la sociedad cómo les fue a los niños y a las niñas que quedaron sin su madre, sin su padre y sin su patrimonio, porque ninguna familia se queda ahí en esa casa, la estaban pagando, eran matrimonios en su mayoría muy jóvenes, que la casa queda en suspensión de pagos. Entonces las niñas y niños, como es el caso de Elena y de todas las mujeres, casi todas que pierden a su hija en feminicidio, ellas se quedan con los nietos. Pero ni a la sociedad ni al Estado le interesa en qué circunstancias están las niñas y los niños, ¿sí? El caso de Elena, por ejemplo, ella pierde su trabajo 2 meses después de que muere su hija, cuando ya tenía 3 niños que sostener, ¿sí? Todo eso, no me digan que no es impunidad social y del Estado, todo eso no me digan que no es misoginia, ¿sí? Entonces, esa es la violencia feminicida que fundamentó nuestro documento para pedir la declaratoria de alerta de género. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Mira, yo quisiera hablar un poco de estadísticas. El Consejo Cívico de las Instituciones en 2016 hablaba del aumento de violaciones. Y vamos a decir que violaciones denunciadas, porque son las reconocidas, habrá otras no reconocidas, ¿verdad? No denunciadas, perdón. Y entonces hablaba de que hubo un aumento significativo con respecto a los otros años. Por ejemplo, en enero 3, en febrero 9, en marzo 4, en abril 7, en mayo 6, en junio 9 y en julio 13. Respecto a julio de 2015 no hubo ninguna. Entonces, ellos decían y ponían el dedo en la llaga, mencionando que pues algo estaba pasando, porque antes esas violaciones no sucedían, pero la víctima no lo denunciaba como tal, porque creían que era parte de cuestiones ligadas a, tristemente lo habitual, el crimen organizado, ¿no? Pero entonces ahora está pasando en la vía pública, está pasando aparentemente de parte de victimarios desconocidos, pero entonces los familiares de las víctimas y la propia víctima decían, bueno, que se investigue, que se castigue, y resulta que sí las habían espiado, sí las habían seguido, sí había un clima que predisponía para que sucedieran los delitos. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque necesitamos que haya alianzas de la sociedad para proteger a las mujeres, para que no se desestime el hecho, para que los procedimientos sean efectivos, ¿no? Y esto de los procedimientos efectivos, pues tenemos que hermanarnos con las instituciones y las instituciones reconocer, ¿verdad? Porque esta misoginia no es de gratis. Esta cultura patriarcal tiene un costo y el costo es generacional. Entonces, yo quisiera que nos hablaran un poquito de cómo han encontrado la respuesta en las autoridades y qué propuestas, porque el grupo de expertas que nos acaba de visitar la semana pasada vino así con lupa, vino, sí, en la actitud, pues vienen de fuera, vienen a revisar y no es fácil, ¿verdad? Pero yo pensaría que se puede retomar la experiencia de los procedimientos en otros estados, pues para buscar cómo mejorar, porque aquí está en juego no solamente la vida de las mujeres, sino la vida de las familias, porque esa es también otra parte, ¿no? Cuando nosotros hicimos la invitación nos decían que yo soy víctima indirecta de la violencia feminicida. Entonces, esa es otra violencia que se puede denunciar. Hay otros mecanismos que pueden la población tener acceso, ¿verdad?
y conocer, pues para el único objetivo en esto es no el morbo ni mucho menos, sino disminuir la violencia, vivir un clima de paz. ¿Quieren hablarnos un poquito de qué propuestas, de procedimientos, de mecanismos de seguridad ustedes han presentado? Mira, yo lo que te puedo decir, Luz Helena, es que mucho nos decían las instancias de gobierno que no era necesario que pidiéramos la alerta de género, porque incluso con la alerta las mujeres siguen muriendo, lo cual es cierto, en todos los lugares donde se ha declarado la alerta las mujeres siguen muriendo. Nosotras lo atribuimos a que la alerta de género va a solucionar con medidas emergentes, urgentes y emergentes, pero no toca la parte estructural, ¿sí? La parte estructural vendría después. ¿Quiénes creemos que tendrían que entrar ahí? Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, con un programa agresivo, fuerte, bien fundamentado, que trabaje desde la infancia con los niños y las niñas, porque niños y niñas se sienten como iguales y se manejan como iguales como hasta los 8 años. Después del 3er año de primaria más o menos algo sucede que empiezan ya a cambiar, aunque se sabe que hay testimonios de niños de kinder que dicen cosas que deja ver que se sienten superiores a sus hermanas o a sus amigas o a sus compañeritas de salón, ¿sí? Entonces creemos que la educación es muy importante, pero ese no es un aspecto que vaya a abordar las medidas de la alerta de género, no está estipulado de esa manera, ¿sí? Serían cosas que tendrían que ser siempre y en todo momento, y antes y después de la alerta tendría que haber un programa en medios de comunicación, en Secretaría de Educación Pública, en las universidades, con por ejemplo, esfuerzo que están ustedes haciendo aquí en el radio. Yo tendría mucha esperanza en este proyecto de ustedes en ese sentido. Pero también todos los hombres y todas las mujeres reconocer qué nos está pasando, porque en una sociedad machista todo mundo pierde, incluso los hombres, ¿sí? En una sociedad machista todo mundo es machista, hasta las mujeres. Y eso le está dando en la torre a la mitad de la población. Pero aparte, cuando hay un feminicidio, por ejemplo, Luz Helena, no solamente, o sea, el sufrimiento mayor es de la madre, del padre, de los hijos e hijas que quedan, pero también la propia familia del inculpado, del feminicida, se queda toda quebrada. Aquí, bueno, nada más les pregunto, ¿quién quisiera que en su familia hay suegras que no se llevan bien con sus nueras, hay suegros que no se llevan bien con las nueras? ¿A quién le gustaría que su hijo la matara? Para que les cambie la vida a todos. Eso les va a cambiar la vida a todos. Y desgraciadamente ahorita, en este momento, no sabemos quién va a ser la próxima, no sabemos cómo se llama, no sabemos dónde vive, pero sí sabemos que está viviendo violencia. Entonces, ¿quiénes se dan cuenta que una mujer vive violencia? Fíjate, sus padres obviamente, sus vecinos, porque los vecinos oyen todo, ¿sí? Que no se callen, que digan. Muchas gentes dicen, pues que pida ayuda, ya pidió, ¿verdad que no ha pedido? Yo me meto si me pide ayuda. Que por favor no piensen de esa manera, porque esa mentalidad, ese criterio puede costar una vida y puede costar muchas repercusiones en el entorno primario de la mujer, como son sus hijos y sus padres, ¿no? Su madre sobre todo, porque la carga les queda a las abuelas casi siempre. Y como ya dije, las abuelas sin ningún apoyo ni del Estado, porque la reparación del daño no la vemos por ningún lado, y eso también es parte de la violencia feminicida. El hecho de que la reparación del daño, que es un derecho de toda víctima de cualquier delito, de cualquiera, hasta de si tú chocas, si te roban, etcétera, más cuando se trata de un asesinato, de un feminicidio. Pero la reparación del daño, que sería la última parada del itinerario judicial, ahí vemos que no existe. O sea, en el mejor de los casos les dan pequeñas becas como de 500 pesos por niño. O sea, yo pregunto, ¿qué resuelve eso? Los niños comen a diario, los niños estudian, necesitan médico, necesitan diversiones, necesitan muchas cosas que si no se hubiera deshecho su familia seguramente las tendrían. Es lo que yo quisiera retomar la palabra de María Elena, porque para mí se me desgarra el corazón de saber o pensar cuando pierdes a un ser querido. Ahora, María Elena, cuando pierdes a tu hija, te quedas sin trabajo, no cuentas con el apoyo de tu marido,
qué más se te pudo haber venido en ese tiempo? Quizás a lo mejor la gente piensa y deja todo por el dolor que siente. ¿Cómo sales tú adelante? ¿Qué fortaleza es la que a ti te impulsa a poder investigar incluso? Mira, empezamos por el amor tan grande que tiene uno a la familia. Eso es el mayor impulso que tienes. Si yo sabía que ellos me vieran a mí llorar, ellos iban a estar llorando conmigo. Entonces yo dije, alto al llanto, fuera luto, para que ellos me vean bien. A lo mejor yo tendré mis horas de dolor para mí, pero yo tenía que ser fortaleza, y al ser tu fortaleza, te olvidas de ti misma, y solicitar apoyo psicológico para los niños. PRONIF nos estuvo apoyando con terapias psicológicas para los chicos, para mí también. También estuvimos en el Centro de Justicia para la Mujer en terapias. Cuando estuvimos ya después con lo del juicio por la custodia, también en el Centro de Estudios Psicológicos, ahí también tuvimos terapia. Entonces, pero principalmente en tu familia está todo el apoyo que necesitas. Es ahí donde retomas el amor de todas las personas, porque es lo que te va a levantar la fe en Dios. Con Dios y con el amor de tu familia es lo que te impulsa para seguir adelante. Ya después de eso vienes batallando con situaciones, con circunstancias, desde abogados, desde, ¿cómo se llaman?, instituciones y todo, pero primeramente... Sí. ¿Con quién has sentido más tú el apoyo, tanto económico, tanto psicológico, para poder lograr lo que ahora tú puedes, incluso apoyar a las demás madres que están pasando por lo mismo? Mis hijos, yo tuve 4 hijos, me quedan 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Ellos son mi mano derecha, tanto económicamente como apoyo con los niños. Cualquier cosa que necesitamos en mi casa, que es su casa, vivimos nada más los 4, los 3 niños de Ceci y yo. Lo que necesitamos es primeramente con ellos. Yo salgo a trabajar todos los días pidiéndole a Dios que nos ayude, porque la carga no es fácil. 3 niños, que uno ya está en preparatoria, 2 en primaria. Tú sabes que simplemente si teniendo trabajo es difícil, no teniendo trabajo, saliendo a buscar el pan día a día, es muchísimo más difícil. Gracias a Dios encontramos la terapia psicológica en el PRONIF, y ahí sí a mí me sirve muchísimo, desde el cómo tratar a los niños en sus crisis de ansiedad. Ellos salían corriendo, llorando. La noche el miedo de que se quieren aferrar a ti los 3, te faltan brazos para aportar el cariño necesario para los 3 niños. Entonces, todo con amor, con la ayuda de los psicólogos y de Dios principalmente. En las entrevistas que anduvimos haciendo como sondeo al tema, preguntamos si sabían de alguna organización en caso de ser víctimas de feminicidio o de violencia, y muchas personas no sabían dónde ni con quién dirigirse. Entonces, ustedes que están más cerca de esto, y que las personas que estuvimos entrevistando, me gustaría que vieran esta transmisión y que vieran y supieran en qué momento llegar y dónde, con quién dirigirse, para poder alzar la voz y no poderse quedar callado o en sí dejar a los medios que maquillen estos casos tan críticos como los que estamos viviendo. Sí, bueno, pues nosotras estamos en el Facebook como Red de Mujeres de la Laguna. Ahí nos puede contactar quien así lo necesite, quien crea que necesita nuestra intervención. Nosotras no somos abogadas, no tenemos ni una abogada, y eso es algo que necesitamos. Pero nosotras creo que hacemos un trabajo modesto, pero efectivo. ¿Qué hacemos? Acompañamos literalmente lo que significa acompañar a las mujeres que así lo solicitan en sus audiencias, en sus sesiones con el delegado, con
con PRONIF o con el Centro de Justicia, las acompañamos. Cuando nos buscan es porque su asunto ya está muy atascado, porque no ha avanzado. Y entonces la red, como tiene ya, te decía, un cierto reconocimiento, incluso entre las instituciones, reciben los casos directamente las cabezas de las organizaciones cuando van con nosotras. Esto sirve en ese sentido. Nuestra gran pregunta es, ¿y qué pasa con las que no nos conocen? ¿Qué pasa con las mujeres que dan una vuelta y otra vuelta y ahora no vino quien la va a atender, regrese después, y que no pueden estar pidiendo permiso en su trabajo y que no tienen el dinero para estar pagando camiones? Eso es nuestra preocupación, porque tampoco somos tan conocidas como para que toda la gente no sepa que estamos ahí y que podemos hacer ese trabajo a su favor, ¿verdad? De acompañamiento, de contención en la crisis, de abrirles espacios en la prensa, ¿sí? En ese sentido hemos organizado varias ruedas de prensa para ellas, con sus asuntos de ellas, para que tengan voz, porque las víctimas casi nunca tienen voz. Y gracias por permitir que Elena tenga en este momento voz. No, pues gracias a ustedes. La verdad es que me interesa también saber qué organización es con la que ustedes se dirigen para poder recibir el apoyo o incluso la investigación que se lleve a cabo. ¿Qué organización cómo? Por ejemplo, no sé, la de derechos humanos, ¿no? No. No, ninguna. Nosotras, mira, por ejemplo, nosotras le pedimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que acompañara esta solicitud vía oficio y nos contestan que sí. Pero cuando ya el documento está listo y se los entregamos, dicen que no. Entonces no van como peticionarios ellos porque dijeron que no, que iban a ampliar la información y hacer una investigación extensiva a todo el estado. Todavía estamos esperando los resultados de esa investigación, a ver cómo les ha ido, a ver si la han hecho en realidad. Y bueno, a ver si puedo hablar con el doctor Díaz de Urdanibia, que es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque en realidad vemos que es otra instancia que ha permanecido omisa en el tema. ¿Sí? Pero ahora que mencionabas lo de la reparación del daño, a quien le toca la reparación del daño por ley, por la ley de víctimas y por el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, sería la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se le llama por sus siglas la CEAV. La CEAV aquí en Torreón está en Boulevard Las Torres, entre Nueva California, entre Juárez y Revolución. La colonia es esta de San Judas Tadeo. No sí, sé, es la Nueva California. Bueno, esa colonia, Nueva California. Yo creo que era Torreón Residencial. No. Nueva California. Bueno, pero la CEAP no cuenta con los recursos, fíjate. O sea, sí hacen lo mejor que pueden las dos abogadas que están ahí, sobre todo la que se llama Mayela, pero tienen ciertos detalles que no nos gustan. Por ejemplo, nos ha tocado que algunas mujeres las regañan como si les fueran a dar ellas recursos de su bolsa. Y los recursos en primer lugar no existen y en segundo lugar, si existieran, no serían de ellas. Estarían ahí para reparar el daño. Y aparte no están como para estar recibiendo regaños también. No, pero sí las regañan. O sea, sí. Aquí vienen a pedir los millones y aquí no hay dinero. Con esas palabras, cuando una mujer va dolida, conmocionada, en shock, no se vale. Han hecho otras cosas buenas, como que en algunos casos hemos encontrado que sí han apoyado al Ministerio Público, han llevado a las mujeres. Pero bien curioso, porque una de las madres poderosas nos decía, es que ahí no se saben defender ni ellas mismas. ¿Cómo es posible que cuando yo voy con la red de mujeres nos pasan directamente con el delegado y cuando voy con la licenciada de la CEAB me dejan esperando horas y horas y horas? Ariadne, esto es otra vez nodal, ¿verdad? Para sacarle un provecho que podamos difundir ampliamente desde este programa y que nuestros universitarios y la comunidad que nos escucha pues lo difunda. Porque yo veo una diferencia procedimental en cuanto a cómo se va a decretar la alerta de género. Porque, por ejemplo, en el caso de Michoacán y del Estado de México, una de las recomendaciones más terribles, pienso yo, que surgieron y por las cuales se decretó la alerta, estaba muy de la mano con los procedimientos iniciales. O sea, por ejemplo, encontraron en las investigaciones que las mujeres que estaban denunciando la violencia de inicio, por ejemplo, la violencia familiar, pedían orden de protección. Se les giraba una orden de protección con ciertas medidas, restricción a ciertos metros de la casa, etcétera,
Y las medidas de protección en uno de estos estados, no quiero decir cuál, porque el nuestro no está tan mal en eso, se redujo de 3 meses a 72 horas. Entonces imagínense un hombre violento que estaba pues con aquel ánimo de aumentar la violencia, pues claro que si tenía esa restricción, pues esperaba que terminara y se volvió a acercar, y sucedió en muchos casos. Aquí en Coahuila no es el caso, porque las órdenes de protección no tienen un término. Entonces, estoy entendiendo que las medidas de recomendación serían más hacia la relación de las autoridades de mandos altos y medios, para que los procedimientos sean efectivos, pues sean más a tono con lo que está sucediendo, ¿no? Mira, yo tengo entendido por las mismas señoras que hemos acompañado, señoras jóvenes que llevan violencia con su pareja y que piden órdenes de restricción, tengo entendido que ellas me dicen que sí tienen una duración, la orden de restricción, y luego la tienen que renovar, a reserva de que se confirme eso, ¿no? Pero eso es lo que me han dicho varias. ¿Cuál era tu otra pregunta? Sí, precisamente eso, que hay recomendaciones de parte de ustedes en la solicitud a ese nivel, ¿no? Así, nosotras estamos poniendo casos de obvia y urgente resolución que nos gustaría que se atendieran antes de que termine todo el proceso, porque sería un proceso largo, ¿no? Y creemos que hay cosas urgentes que atender. Nosotras no sabemos qué van a encontrar el grupo de expertas, pero nos imaginamos por dónde va a ir, pues por todas las deficiencias que nosotras hemos visto. A lo mejor con recursos para el centro de justicia y que pueda tener más personal, a lo mejor con recursos para la SEAD para que pueda resarcir el daño y puedan las personas recuperar su proyecto de vida, no lo sabemos. A lo mejor con recomendaciones al Ministerio Público, porque es ahí donde se encienden los focos rojos y las urgencias más escandalosas, porque ellos pierden la cadena de custodia, ellos no entrevistan a los vecinos, ellos no entrevistan a los familiares, ellos muchas veces no hacen ni siquiera los exámenes que tendrían que hacer, pierden las pruebas. En fin, hemos visto cosas de ese tamaño en el Ministerio Público y creo que podrían ser de ahí. Pues muchísimas gracias por todas estas aportaciones, de verdad. Insistimos, por favor, infórmense a través de nuestra página, vía inbox, con la confidencialidad que les ofrecemos como instituto, tanto para difundir los medios en donde de primera denuncia. Eso es bien importante. De primera denuncia, como decía Ariadne, te lo agradecemos mucho esta recomendación. Si escuchan un domicilio o saben de un caso en el que está viviendo una mujer violencia o un niño, una niña, entonces no se callen, denuncien, llamen al 911 y que la autoridad se encargue. Acuérdense, las atribuciones del artículo 4 para difundir la igualdad entre hombres y mujeres es que la ley deberá organizar y proteger a la familia. Entonces, si veo que alguien está siendo víctima de violencia y esa persona no denuncia, pues que denuncie el vecino, ¿verdad? Que digan, bueno, vamos a atender ese caso, vamos a ver qué pasa. La violencia es una responsabilidad social. Así es. Entonces, no es un asunto privado, dejó de ser privado hace mucho, cientos de años, y entonces vamos a unirnos para que esta violencia feminicida se erradique, no solo que se disminuya, se erradique, ¿verdad? Muchas gracias a nuestras invitadas, María Elena. Muchas gracias. Ariadne, pues me gustaría nada más, antes de finalizar el programa, pues agradecerles por parte de nuestra directora Sandra López Chavarría y también a María Elena, a María Elena, que nos compartieran rápidamente nada más algún consejo antes de terminar para que las mujeres alcen la voz y que también compartan esta transmisión que es muy importante, donde ellas pueden estar en contacto con ustedes. Pues mira, no dijéramos un consejo, pero una recomendación a los hombres, que se pongan a pensar qué pueden hacer para no estar utilizando y viviendo la masculinidad como la sociedad se los exige, es decir, con violencia, que hay otras formas de ser hombres y que se pregunten por qué tienen que agredir, violar, gritar, humillar, ofender o matar a una mujer o a una niña, a un menor, ¿sí? Que se pregunten los hombres qué pueden hacer para evitar eso y que busquen ayuda. Y a las mujeres que traten también de ir a donde puedan
ser escuchadas y atendidas. Tienen derecho. Que no se queden calladas. Cualquier violencia que ejerzan en su contra, que la denuncien, que no callen. Muchísimas gracias por estar con nosotros y agradecidos por acompañarnos. Gracias. Y a todos los que nos están viendo por Facebook, los que nos están escuchando, les recordamos que el próximo lunes 11 de septiembre a las 12 vamos a hacer nuestro nuevo programa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ha terminado y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. Gracias.